Estás escuchando Moncast. Hola, soy Pedro Saborido y esta es una recopilación de charlas que tuve con Edgardo Esteban en 2019. Él es periodista, excombatiente, director del Museo Malvinas y autor del libro Iluminados por el Fuego. Hablamos sobre todo lo que fue, es y será Malvinas. Momentos de pelotudeo en la guerra. Estás en medio de más de 50 días, lluvia, pozos, supongo que entrenamiento. ¿Cómo era un día normal? El día más estándar que podías tipificar. Levantarte, hacían como una especie de formación para controlar que estaban todos los soldados. ¿Se rajó alguno alguna vez? No, pero algunos tratamos de no ir, hacernos ¿A dónde no ir? a la formación esa, o hacernos los remolones, o por ahí que había alguno en comisión, alguno enfermo, alguno que tuviera algún problema, y después era el desayuno, que era mate cocido con un pan, a veces sin pan, y después era como una especie de instrucción cerrada, por ahí hacías algún movimiento. ¿Instrucción cerrada qué es? Por ahí un poco de gimnasia, un poco de actividad, si no limpiar el armamento, tratar de que esté el armamento, que no eran, porque no teníamos armamento nuevo, teníamos armamento que era parte de la instrucción, parte de la preparación cuando ibas a hacer la colimba. Lo paradójico que nos dieron armamento nuevo cuando volvimos de Malvinas, ¿no? Para llevar a la guerra. En Campo de Mayo nos dieron todos armamentos nuevos, los que habíamos dejado allá. Y después era por un poco de relax, después de comer, el almuerzo, que era fundamental, porque era el guiso, era lo que nosotros estábamos buscando todo el tiempo comida, y si no teníamos que hacer alguna actividad, algún mensaje, mantener los pozos de zorro, siempre había y había reuniones de trabajo, y bueno, yo tenía mi rol de combate, que era el de topógrafo, y ver todo el trabajo que hacíamos si ya nos íbamos a nuestras tareas, a nuestras obligaciones. Cada uno tenía su rol, es decir, el que tenía que estar con los obuses, mantener los obuses, el que tenía que estar con la topografía, como era mi caso, yo estaba con los mapas, o haciendo los cálculos, o entregándolo al centro de dirección de tiro, que era el que le daba los números concretos para que se pudiera disparar los obuses, y oscurecía cada vez más. Yo creo que a las 4 de la tarde, 5, no al principio, pero después cada vez era más corta la tarde, y ahí tratábamos de cenar, y uno siempre estaba buscando, cuando teníamos esos momentos de escape, a ver si podíamos canjear algún tipo de alimento adicional, ¿no? Algo que sea dulce. El cuerpo pedía mucho azúcar, ¿no? Había mucha ansiedad por tener una bolsita de azúcar, por tener un chocolate, un poco de queso y dulce. ¿Y eso cómo aparecía? ¿Había un mercado negro ahí? Y había un mercado negro, generalmente por los hurtos, que fueron los que generaron los castigos. Yo creo que los calabozos de campaña, como decían ellos, o los estaqueos, fueron por hambre, ¿no? Por comida, por la necesidad de conseguir alguna, o no estar en tu lugar para ¿Cómo buscar. es un calabozo? No, era atarte de pies y manos, es decir, era en la turba, al no haber una infraestructura, el código militar te busca esa alternativa, que en ese contexto del frío, de la humedad que tenía el piso, de la ropa mojada. ¿Y el estaqueo? En ese contexto trataban y después te ponían el piloto impermeable. Pero vos pensás que nosotros no teníamos zapatos. ¿Te lo ponían por la espalda o por arriba? No, de frente, vos mirando para arriba. Y quedabas estaqueado, te meabas, te cagabas. No, y encima. después te hacían salir cada tanto para calentar el cuerpo, porque si no te morías o te quedabas congelado. El pie de trinchera fue uno de los temas más graves que ¿Cómo hubo. se llama? ¿Pie? Pie de trinchera. Es una gangrena que se te va por la humedad y el frío, se te va pudriendo la planta de los pies o de los dedos. Qué difícil. Yo trataba de buscar un momento de hablar del boludeo, y era como... Sí, pero había un boludeo. Había mucho boludeo y mucha charla intimista a la noche. Hablar de los amores, de los afectos. Yo creo que hasta con los propios oficiales, me acuerdo de historias de sus parejas, de cómo se conocieron, de los hijos, de la vida, ¿no? Ese instante previo a la... ¿Había una hora exacta de eso? Sí, después de la cena, ¿no? Y generalmente cuando ya no había luz, apagamos las linternas, y por ahí había que estar en el pozo de zorro, y sabíamos que era el tiempo de descanso. Se hablaba de esas cosas, los afectos, y ahí descubrías historias, porque cuando vos estás vestido de verde crees que somos todos iguales. Y hay historias intensas de gente que vive en barrios muy marginales, de gente que ha robado, hay gente que hasta matado, y que le toca hacer el servicio militar. Entonces te enterás que un compañero le robaron con un ladrillazo en la cabeza, y ahí en esa intimidad te lo cuenta, ¿no? Y podés hablar y podés entender, y yo hablaba de mi novia Marcela, o de mi familia, y hablaba de mi papá y de mis hermanos y de los recuerdos. Es decir, es como que cuando estás en esa situación, ese boludeo no es menor en función de la profundidad que uno tiene. Es decir, cuando uno sabe, y hay situaciones límites, cuando uno se da cuenta de lo que es realmente la vida, porque yo siento que vivo
todos los días de mi vida como si fuese el último, porque sé que la muerte existe y sé que me voy a morir. Tengo terror a morir. Quisiera vivir muchos años, pero disfruto la vida como el momento. Yo estoy acá disfrutando de este momento con vos, es decir, compartiendo este momento. No es que tengo las ansiedades, tengo preocupaciones porque el laburo no me va bien, o tengo preocupaciones por mis hijos y por las cosas que pasan, y por la política, y por este país, y por todo lo que nos está pasando con la economía, pero también tengo el tiempo del compartir, ¿no? A mí me gusta mucho charlar con vos por esa mística que tenemos del diálogo y de saber escuchar al otro y de saber respetar el tiempo del otro. No es muy común, es decir, tu sabiduría de entender y de escuchar y que te ha dado tanta experiencia es porque tenés esa generosidad que la gente está todo el tiempo en su dinámica, está todo el tiempo preocupado y no se escucha, no profundiza. Estamos profundizando un tema donde estoy hablando de cosas que nunca hablé, ni siquiera después de Malvinas, y que están vivas, ¿no? Porque no se me fueron del recuerdo. A mí cuando me contás esto de volver a ese día normal, me imagino que debe aparecer hasta el tipo que contaba chistes por ahí. Sí, bueno, y después tenía un compañero. Había uno que era. No, pero por ejemplo, una anécdota. Digo, había uno. Uno vive en una Sí. dinámica donde sabe que en determinado momento necesita entretenerse un rato, despejarse. Y aún en medio de la guerra, supongo que alguien haría de entretenedor. Sí, porque el tema del sexo, por ejemplo. A mí, yo quise una vez estar o masturbarme y era muy difícil el tema de pensar en eso, ¿no? Porque era por el frío, por la angustia, yo estaba muy angustiado, pero nunca bajé los brazos, es decir, siempre sabía que iba a volver. Y había algo que me daba esa fuerza, que sabía que iba a volver. Yo no tenía miedo a morir, tenía mucha esperanza y pensaba mucho en mi mamá. Pero tenía un compañero que cada vez que había una vaca decía que se parecía al culo de alguna. Entonces había una que decía que una vez estábamos y decía que había un culo de la vaca, tuvimos un debate porque él decía que era igual al de la Coca Salo y yo decía que era igual al de Nélida Lobato, ¿viste? El culo de la vaca. Claro. Y entonces, en un momento, algunos empezaron a decir, che, dejate joder, ¿cómo vas a comprar el culo de una vaca? Andá y hacete una manuela y hacete una paja y dejate de olvidarte del culo, porque ya ver el culo de la vaca está demasiado. La cuestión es que fueron pasando los días y el debate vuelve después de 20 días. Y ahí ya ese culo que para muchos era una vaca ya empezó a ser también el de Nélida Lobato, ¿viste? Ya empezó a ser más cariñoso, ¿no? La distancia y el tiempo, y eso nos reíamos. Y éramos chicos, es decir, jugábamos. ¿En qué momento te sentiste que eras como un nene en medio de la guerra, ahora que decís jugando? Haciendo una cuestión cartográfica, imaginando a qué le iba a pegar el obús, tirándole un piedrazo a uno. Yo creo que hay muchos que se ofenden cuando hablan de... tirándose bolas de nieve, no sé, estoy pensando... Muchos se ofenden porque dicen los chicos la guerra. Yo siento que no hemos perdido esa mística, porque cuando vos te juntás con tus compañeros, esa inocencia del chiste y de esas cosas que hablás, de ese término, a mí me costó mucho dejar de ser o tratar de ser machirulo, porque teníamos esa cultura de la dictadura y del machismo y del hombre y del militar, y casi no pudimos reivindicar a la mujer de la guerra. Todo es el hombre y todo es castrense desde el hombre. Sí, aparte es como decís vos, por ahí estuvieron semanas sin una presencia femenina. Sí, ¿no? Pero creo que yo había aprendido mucho de muchos de mis hijos y de los jóvenes, ¿no? Esa mirada, porque cuando hablas y vos mirás, nosotros nos criamos con una dictadura y el sexo era prohibido. Las tetas eran prohibidas, es decir, las primeras revistas que aparecieron con mujeres en teta en la democracia, aparecían con un nylon para no verlas, porque en los kioscos. Es decir, yo las primeras tetas que vi en una revista fue Malvinas, cuando nos metimos en una casa y había unas revistas, ¿viste? Y no entendíamos, porque era casi pornográfico ver tetas. ¿A dónde te metiste en una casa? Porque un día me llevaron porque se había mojado toda la ropa, había llovido y estaba toda la ropa mojada, y no teníamos ropa de recambio, y un teniente me llevó a una casa amarilla, que era un lugar donde tenía el centro de... Había dos casas que tenía el grupo de artillería. Una era cerca que era donde estaba el puesto como comando, y después otra que donde estaban de punto de descanso los oficiales, que era atrás del cementerio. Cuando volví, en el 99 estaba esa casa amarilla. Y algunos dicen que yo estuve 24 horas, porque yo era muy rebelde. Yo era soldado viejo. No me adaptaba a ciertos códigos o ciertos mandatos, ¿viste? Entonces en un momento me mandaron a buscar turba. Abrí un freezer y me robé 1 kilo de helado que había en el freezer para comer, con la excusa de que me iba a buscar afuera turba. La turba era
la misma turba que vos era en esponja, seco, era lo que le daba combustible y lo que calentaba las casas. Las casas se manejaban por calefacción a turba. Mira vos. Cocinaban las cocinas por turba. Era muy fuerte, por eso siempre se decía que había mucho petróleo. Es como si fuera un líquen o algo. Sí, como si fuese carbón. Pero pero me refiero a que es una formación vegetal sobre el agua. Sobre el agua. Eso seco tiene mucha combustión. Entonces iba al galpón de afuera a buscar y me quise comer helado. Hacía un frío de loco, hacía 10 grados bajo cero, no sé. Y entonces yo quería cortar el helado y los dedos me dolían, me lastimaban, ¿no? Porque cuando agarras eso, que eso fue una de las escenas que se trabajó en la película mucho, porque cuando vos agarras una piedra, no era que agarrabas algo y que lo tenías en la mano, te dolía, te quemaba. Cuando uno quería hacer pis, se te iba la orina por el pantalón porque no te daba el tiempo de bajarte la bragueta. Y me comí todo ese helado, ¿no? Y me quemaba la cara, ¿viste? Del frío. Sí. Pero yo me quería comer ese helado y me lo comí y estaba apurado porque tenía miedo que apareciera el oficial. Y creo que sospecharon porque al otro día me pegó una patada en el traste y me mandaron de vuelta al Pozo de Zorro y se me acabó el Hotel 5 Estrellas. Así que estuve ni casi un día. Se secó la ropa y me fletaron. Pero bueno, tuve esa experiencia. A la noche cuando se durmieron abrí unas cajas y encontré era el relojero, el kelper que vivía ahí y que se había ido a Darwin, se había ido a otro lugar, al campo. Entonces, se tomaban la casa que estaban ahí de los kelper. Y estaba todo, ¿viste? De la frazada, sábana, todo. Entonces estaba la comida, la heladera, tenían los depósitos de alimentos que traían de los barcos. Y me afané esos dos relojes, que después los recuperé uno, que eran de bolsillo, y me fui para mi Pozo de Zorro con la ropa un poco más seca, pero ahí charlamos con algún jefe de unidad, tomamos unos mates, hablamos también que éramos del mismo barrio, ¿viste? Después me regaló un poncho y una maquinita para afeitarme. No un poncho, un pullover, esos peludos. Y ahí fue mi experiencia en una casa. Y poder estar en el baño y cagar en un baño que también es parte de un claro. Cuando uno hace el recorte generalmente no puede evitar tener, el cine le ha formado a uno determinadas escenas, entonces obviamente salvo contadas excepciones, una película de guerra están todos siempre peleando o en acción y nunca aparecen estos momentos que decís, muy pocos aparece el momento de la confesión, en la charla entre un soldado y el otro, pero esos momentos donde puede tener que aparecer el humor, las necesidades, el cagar en medio de un lugar totalmente hostil, o masturbarse, o tener un momento de goce, de placer íntimo o de evasión o de juego, generalmente no está relatado. Vos ¿sentías en algún momento que estabas adentro de una película y que respondías casi a eso? ¿Supiste? O de pronto te encontrabas con que, mirá, esto va a ser cagar durante tanto tiempo, o no voy a poder orinar en un baño normal durante mucho tiempo, un fantasma de que eso se prolongue para siempre. La verdad que vivía el momento, no pensaba en las situaciones, porque también yo, cuando era chico también tenía mis parientes en William Morris, que vivían en casa de madera con piso de tierra y tenía letrina atrás y me molestaban las moscas que me sacudían y me daban vuelta por el culo y tenía que cortar los papeles de diario que estaban colgados entonces es como que conocía esas situaciones. Es decir, a mí la muerte me vino con mi papá, no me vino con la guerra, entonces yo tenía la sensación de la muerte. Yo la conocí cuando lo mataron a mi papá en mi casa y yo tenía 9 años. ¿Vos lo viste eso? No, estaba en la casa de mis abuelos, los vieron mis hermanos. Pero te imaginás que esa sensación yo te contaba al comienzo del golpe en la ventana avisando que la muerte había llegado, fue toda una novedad. Entonces yo me fui como más preparado. Yo me sentía que había cosas que tenía como fuerza. Yo por lo inverosímil de la escena, decir, ¿qué hago acá? Esto que lo vi 1000 veces en una película, y ahora resulta que no es como una película, es un lugar donde si tengo ganas de estar sentado o comer sentado con un plato, sí. Es algo imposible. La pérdida de la cotidianidad, digo. Sí, ¿no? Pero las películas de guerra que veíamos en nuestra época era la de Porcel, la de Olmedo. Bueno. No. Yo no veíamos la de la segunda más o menos en blanco y negro, los de cine de superacción los fines de semana. Claro. Pero las de acá eran... No, pero yo me refiero a esa pérdida de la cotidianidad, ¿no? Esa pérdida de ese lugar habitual donde quizás cuando volviste por un día a una casa... Yo creo que te la diría al revés, porque hay películas que después me marcaron, ¿no? A mí si me decís qué película te identifica, me gustó mucho el personaje de Forrest, pues yo recuperé mi posguerra corriendo también, ¿no? Me aferré a la vida. Hay películas, la primera película que vi de posguerra fue Apocalipsis Now, apenas volví. Es una película intensa, profunda, donde está la guerra
y donde están las sensaciones, lo que uno vive de la guerra, los miedos, lo que va a venir. Es decir, vos estás esperando, el estrés postraumático no es una enfermedad individual, es una enfermedad colectiva, porque vos estás esperando la bomba, estás esperando la muerte. Entonces tenías pequeños momentos de oxígeno, y yo me aferraba al continente de alguna forma. Es decir, a mí me aferraba mucho a los afectos, pensaba mucho en mi papá. El único momento que pensé que iba a morir era el día de la muerte de mi papá. Mi papá murió un 14 de mayo. Y ese día me agarró la desesperación por rezar un rosario. Yo no había perdido totalmente la mística con la iglesia. ¿Ayudabas a otros a integrarse? ¿Sentías que algunos no podían terminar de adaptarse a lo que estaba ocurriendo? Y estaban fastidiosos todo el día, o enojados, o tristes, porque no creo que todo el mundo se pueda adaptar de la misma manera. Yo tenía un compañero que pensé que era un intelectual vestido de verde, y fue un tipo que me hizo leer Whitman, o que me hizo leer Hermann Hesse, o que me hizo leer La Metamorfosis de Kafka en la colimba. Yo me fui a Malvinas con esos libros en la cabeza, ¿viste? Y no fue menor, porque esos libros a mí me generaron una apertura en la mente que me dieron otra contención también en la vida. Yo sabes que en Iluminados por el Fuego hablo de Carlos Castaneda, de las enseñanzas de Don Juan, que la leí en la colimba, de los enemigos que tiene el hombre para ser hombre de conocimiento. Que eso, por ahí decimos en esta retórica de la guerra, en esta situación, pero uno se va adaptando y se va acostumbrando. Yo creo que lo que uno nunca se adapta es a esperar a la muerte. No, hay una escena muy fuerte en Rescatando al Soldado Ryan, cuando hay una escena que bajan los militares y el tipo tiene que disparar y tiene tal tensión y tal situación de incertidumbre y de miedo que se paraliza. Y esa parálisis también te genera la guerra, la reacción. Saber que va a venir el enemigo, que te va a pasar por encima. ¿Cómo actuás? ¿Cómo reaccionás? Lo que fue el último combate histórico cuerpo a cuerpo ocurrió en Malvinas, porque un grupo comando de ingleses iban a querer degollar a los que estaban en Monte London, particularmente los compañeros de La Plata, el Regimiento 7 de La Plata. Y el último que venía caminando atrás pisa una mina. Eso alerta a los soldados británicos de que no pueden volver atrás y que habían pasado sin darse cuenta por un campo minado. Entonces tienen que ir para adelante, y a la vez alertan a los soldados argentinos que está viniendo los ingleses, y se genera una batalla cuerpo a cuerpo que es histórica, porque hoy la guerra son a distancia, son con misiles a miles de kilómetros. Entonces esa situación fue muy artesanal, todo lo que pasó en Malvinas, y fue una experiencia que no se te va más, perdura para siempre. ¿Vos sentías cuántas veces por día, es una pregunta por ahí rara la que te voy a hacer, cuántas veces por día sentías la muerte? ¿O sentías el miedo? ¿O a la noche viene? Siempre. Y o sea, te ibas a dormir así. Iba y esperando la noche del 11, 12 y 13 yo esperé la muerte. Yo pensé que no iba a ver más a mi mamá y a mis hermanos y a mi familia, particularmente. ¿Vos pensabas en ese momento todo el tiempo en Dios, en la nada? En Dios pensaba en todo, pensaba en mi mamá, en mi familia, en mi papá mucho. Le pedía mucho a mi papá que me ayudara, y le pedía a Dios y rezaba, y me aferraba y me ponía una imagen, una medallita de la Virgen de Luján que tenía en la boca, y después pensaba mucho cómo estará mi mamá, porque yo sabía que estaba vivo, y mi mamá no sabía si estaba vivo o muerto, ¿me entendés? Los familiares no sabían si estábamos vivos o muertos.